¿Alguna vez sentiste que tu vida estaba bien hasta que viste la vida de otro? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio número 23 de Sí, Punto de Acuerdo. Para los que no nos conocen, esto es un podcast donde hablamos, discutimos, reflexionamos sobre temas de salud mental que nos tocan a todos en algún momento de la vida. Ya somos casi 4.000 suscriptores en YouTube, así que para los oyentes nuevos, como para quienes nos siguen desde las primeras temporadas, acuérdense de escribirnos qué están haciendo en este momento, desde dónde nos están escuchando, qué otros temas quisieran que hablemos en el podcast y en los próximos episodios. Para poder encontrarnos y volver a escuchar el episodio de hoy, pueden encontrarnos en YouTube, en Instagram, en Spotify o en nuestra página web que es si.deacuerdo.com. En la descripción y también acá abajo pueden encontrar la página web y encontrar en la sección podcast en todos los lugares donde nos pueden escuchar. Genial. Pero antes de empezar el episodio de hoy, quiero presentar a quienes me acompañan en la mesa en todas las sesiones. Seguimos siendo los mismos tres. Se incluyen algunos especialistas en las entrevistas. Recuerden que tenemos entrevistas con especialistas de temas muy específicos que ustedes también nos piden. La licenciada Sofía Galiardi. Hola a todos, ¿cómo están? Y el licenciado Matías Zeitune. Hola, ¿cómo va? ¡Qué seriedad para el episodio de hoy! Es para su debut, está precalentando. Perfecto. Bueno, antes de empezar el episodio de hoy, quiero contarles que vamos a hablar de comparación, por eso la pregunta que hicimos al inicio. Vamos a hablar sobre desde cuándo empezamos a compararnos, cómo las redes sociales afectan en la comparación y en la construcción de nuestra autoestima. Y si la familia cumple o no una función en esta acción de compararnos a lo largo de la vida. Pero para poder abrir el debate de hoy, quiero preguntarles si ustedes alguna vez o si hoy en día se comparan. Bueno, creo que sí. Creo que la adolescencia es una etapa clave para compararse. O sea, pienso así como comparación y lo que primero pienso es un adolescente. Cualquier adulto que integre también este tipo de comparaciones quizás le quedaron estos rasgos adolescentes, porque en la adolescencia te comparás por todo. Pienso también en la infancia, ahora que lo estoy pensando rápido, lo de, no sé si a ustedes les había pasado, pero me acuerdo mucho cuando yo era chico, lo de las cartucheras. Sí, o la mochila. O la mochila con rueditas, la cartuchera de 3 pisos. De 3 pisos. Sí. Bueno, el otro día estaba en una reunión, una de las chicas tiene una hija y tenía una lapicera con luces y brillitos y yo dije, ay, yo quería esa lapicera. Sigue siendo ahí tu niña interior que piensa que feliz que sería. Yo ante tu pregunta creo que hago un ejercicio más del presente y creo que a lo mejor es un ejemplo que nos puede pasar o también a los oyentes del otro lado, y pienso en un domingo 7 de la tarde, momento crítico, bastante clave, te tiras al sillón y agarras lo que tenés a mano, que es el celular, te vas a Instagram, una aplicación muy popular que a veces nos envicia, y empezás a scrollear y de pronto fotos por todas partes, gente viajando, pasándole increíble. En un parque tomando unos mates riquísimos. Exactamente, y vos te ves en el sillón a punto de arrancar la semana, un lunes que no es tentador para nadie. Entonces, después de ese scrolleo, a veces casi adictivo, yo creo que la comparación aparece ahí, como con esa luz roja. Claro, negativamente, ¿no es cierto? Sí. O sea, Bueno, fíjense cómo en situaciones tan chiquitas que hasta mismo uno elige estar acostado a la tarde un domingo para cerrar el domingo, arrancar el lunes, y uno ya está internamente y sutilmente comparándose con, ay, yo podría estar haciendo esto. Sí, o que tal vez es un momento de aburrimiento, de pasatiempo, como algo simple, y puede terminar como cuestionándote qué estoy haciendo con mi vida, ¿sí? O qué hice con el fin de semana que se me escapó. Entonces algo que parece simple se puede volver como muy ansiógeno, y creo que eso va a ser un poco lo que vamos a hablar hoy. Me acabas de traer el relato de una paciente que siempre el fin de semana elige un día en particular estar con ella misma, no hacer nada, y dice, ay, tendría que estar sociabilizando.
Entonces justo agarré eso. Ahora, ¿cuándo creen que empieza la comparación? Porque el otro día leí un artículo de una psicóloga que decía que la comparación empezaba en la adolescencia. Sí. Es como un tema eso para mí, porque más allá de que yo también mencioné la adolescencia, no creo que podamos pensarlo como que empieza ahí. Creo que empieza en la infancia, cuando te comparan con tu hermano, te comparan con algún familiar, cuando te comparan con tus compañeros, el que se porta bien, el que hace bien la tarea. Pero sí creo que de alguna manera la adolescencia es donde uno empieza a compararse para poder construirse, para poder constituirse. ¿Están de acuerdo? Sí, bueno, entonces, hablándolo en esos términos, la comparación sería algo que tendría que pasar. La comparación sucede, creo yo, ese es nuestro tema de conversación, ¿no? Sí. O sea, creo que lo que vamos a empezar a definir acá es si es algo que sucede, si es algo que hacemos intencionalmente, si se nos escapa. Porque cuando hablamos de cuestiones constitutivas para nuestra personalidad, es que nos armamos a través de eso. La comparación en la adolescencia, para mí, para poder como situar la adolescencia, es la etapa en donde más las emociones quedan enfatizadas, como intensificadas. Y bueno, creo que, quizás nos ponamos un poco teóricos con este tema, pero al fin y al cabo, simplemente lo que le pido a la audiencia es que imagine su propia adolescencia y se pregunte qué emoción estaba más intensificada, si vivía una adolescencia más enojado o más enojada, con más vergüenza, o quizás también pienso con más miedo. Al fin y al cabo, la intensificación de alguna emoción representa la adolescencia. Por lo tanto, viste que hoy en día, que está pasando mucho en la tele, que estamos viendo en la escuela secundaria, y la pregunta general que a veces sale en esos programas es: ¿el adolescente está más violento que nunca? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo con esa? No, yo creo que la adolescencia, a ver, para mí, las redes sociales, que ya lo vamos a tocar en un ratito, sí intensifica algunas cuestiones en relación al comportamiento con un otro. Me parece que, no sé si es que está más violento que nunca, creo que se está construyendo y todavía no hay una regulación emocional en el adolescente. No es que puede elegir lo que quisiera hacer, pensar y elegir. Hay un proceso antes de actuar. Para mí el adolescente actúa, es impulsivo. Es impulsivo. ¿Vos Sofi, qué pensás? No, sí, o sea, es parte un poco de su constitución, pero también se da en paralelo en un contexto familiar que puede ayudar o puede entorpecer, en un contexto social. Así que sí, yo creo que es como un buen punto de partida cuando hablamos de la comparación, traerla como en nuestro ejercicio personal de cómo nos relacionamos con eso, siendo adultos jóvenes, pero también viendo que tiene como una raíz. Arranca desde que venimos al mundo también. Sí, creo que este es nuestro punto con respecto a lo que representa la adolescencia. El adolescente es la etapa más frágil que tenemos, la adolescencia. Entonces justamente somos más influenciables. Esto que vos mencionabas de la regulación, sí. Maca. Al fin y al cabo, un adolescente que tiene una influencia un poco frágil, un modelo un poco frágil, justamente hace que esta regulación no esté. Una buena influencia en la vida de un adolescente lo que hace es justamente eso, es tratar de regular sus propias emociones. Entonces a veces la comparación, cuando nosotros la pensamos, no solo se trata de medirse, sino también además es de buscar modelo. Y buscar un modelo representa una identificación. La comparación, entonces, como primer punto de partida, es una herramienta para poder identificarnos con los demás. Y eso piénsenlo un segundo, en casa. ¿Con quién te identificas? Con los más cercanos, los que están ahí. Y aparte, uno también en ese momento es como una esponja, va absorbiendo todo. Y si va desarrollando un filtro, va eligiendo con qué se queda, con qué no. Pero bueno, esa información está en todas partes, en un núcleo más pequeño como la familia, y después cuando salís al mundo, en tu etapa educativa, que se amplía mucho más ese contexto. Bueno, eso está interesante también. La familia también funciona como filtro sobre qué se queda y qué no se queda de la personalidad. 100%. Por eso uno después sale de la familia y vuelve a retomar un poco esos conceptos y decir, bueno, esto que la familia decía que no, yo lo agarro y lo reconstruyo en un sí, o directamente digo, bueno, gracias. Se me ocurre justo ahora hubo una época dentro de mi historia donde mi familia valoraba mucho el estudio.
Eso es parte de la construcción de la identidad, claro. Y es con lo que uno se queda y lo que uno quizás elige no tenerlo. Sí, además son estos modelos identificatorios que estamos hablando. Al fin y al cabo, el referente externo en la vida de un adolescente es clave también, además, no solamente para identificarse en lo que es grupo familiar, sino también para salir de la familia. Uh-huh. La comparación es un tipo de salida de los modelos que representan la familia. Al fin y al cabo, el tío, lo que dice mamá, lo que dice papá, lo que dice la familia con respecto al estudio. Uh-huh. Perfecto, entonces podríamos decir que usamos la comparación para medirnos con un otro. O sea, puede funcionar como espejo para saber quién soy o quién quiero ser comparándome con ese otro en un adolescente. Es que la adolescencia es justamente eso, es quién soy en relación a los demás. ¿Quién soy? O sea, a través del otro yo puedo preguntarme quién soy. Por contraste, básicamente. Tengo que tener un otro y en contraste eso, bueno, volver un poco a mi sentido propio. Cuando vos usabas el ejemplo del fin de semana, del domingo a las 7 de la tarde, cuando alguien mira el espejo o la ventana de lo que es Instagram, la ventana de la vida de los demás, la primera pregunta es ¿qué estoy haciendo con mi domingo? Es una pregunta que nos lleva directamente a preguntarnos por nosotros. Entonces, la comparación, fíjense, no solamente pasa a ser una herramienta, sino que es constitutiva de nuestra autoestima. Porque cuando yo me pregunto quién soy, para el otro, de mi día, estoy hablando de mí. Y lo que yo diga de mí es clave. Y en la adolescencia me parece que eso es lo más importante. Justamente, y bueno, ahí puede llegar a empezar a gestarse una comparación un poco más dañina, tóxica. ¿Sí? Totalmente, completamente dañina y tóxica, porque al fin y al cabo empiezo yo a darme cuenta de lo que me falta, como la pregunta que hoy el adulto hace. Sí, pero en ese caso hay como una comparación consciente, de alguna manera, de ver el efecto que genera en nosotros. Porque hoy tal vez la comparación es como algo instintivo y no me doy cuenta de todo lo que desató esa vidriera o eso que se internalizó en mi núcleo familiar. Entonces, a veces en ese registro es, bueno, ¿qué es valioso para mí? ¿Sí? O a lo mejor en esa respuesta de, che, yo estoy contento con mi vida o tal vez puedo sacar del otro algo importante para que me inspire o que me acerque a partir de lo que el otro me muestra y que tal vez también tiene que ver conmigo. Quizás en la adultez tenemos la posibilidad de poder preguntarnos qué tipo de vida o qué tipo de persona quiero construir. En la adolescencia no emerge tanto esto porque está en construcción. 100%. En la adultez, si bien hay cosas que se están modificando, ya hay una base construida que se puede volver a modificar, pero sí está bueno poder preguntarse como padres o tutores qué tipo de vida quieren construir también para estos hijos y estos adolescentes, o hasta mismo un adolescente que nos escucha como oyente, poder preguntarse de esta vidriera de redes sociales que uno ve, qué tipo de vida quisiera construir, con qué se quiere quedar de eso que ve de afuera. Creo que ahí está, ese es el punto de la comparación. Puede llegar a ser como muy dañina o puede llegar a ser constitutiva. Al fin y al cabo, para mí, como para poder cerrar esta propuesta, es que la comparación, o sea, si nosotros no creemos o no creemos que a veces no lo hacemos la comparación, no nos comparamos, entiéndase que para mí la comparación es una ubicación subjetiva. Nos ubica en dónde estamos, quiénes somos, hacia dónde vamos. A través del otro es esa comparación. Freud decía que dos que piensan iguales... hay uno que no está pensando. Hay uno que no está pensando. Bien. Si dos piensan iguales, hay uno que piensa por el otro. Esa es la frase. Entonces, eso, ¿no? O sea, poder, por lo menos desde mi lado, situarlo desde ahí en nuestra conversación de hoy. Bien. Ahora, si tramemos un poco la adolescencia, ¿qué pasa con las redes sociales? ¿Cómo afectan las redes sociales en la comparación? Bueno, era cuando vos hiciste esta pregunta a donde yo fui, como un mecanismo que está y que nos atraviesa a todos. Yo comparto lo que vos decías, Mati, que la comparación no es que se puede eliminar, sino que es como un mecanismo psicológico básico y constitutivo. Pero hoy las redes, que es propio de nuestro contexto social, vienen a amplificar, tal vez a maximizar esa comparación que de base ya traemos. Lo pensaba de esta manera y es que antes la comparación de las redes sociales tenía como límites naturales, ¿sí? Como que se podía ordenar, no eliminar, pero ordenar un poco más. Por ejemplo, la comparación antes era limitada,
¿sí? Yo, si me encontraba con mi familia o en una juntada con amigos o con compañeros del trabajo, quedaba como en ese núcleo mi comparación, como más chiquitito, más reducido. Hoy con Instagram yo puedo compararme con personas que conozco o con personas que no conozco, entonces está sumamente amplificada. No es lo mismo compararme con 10 personas que con 10.000 personas todo el tiempo en puntos totalmente alejados del mundo. Sí, con otras realidades. Exactamente. Después, la comparación antes medianamente era un poco más realista y no tan utópica o idealizada como hoy, producto de vincularme con alguien. Bueno, entramos en una conversación, estamos compartiendo tiempo y hay algo de lo que vos me traes que yo puedo quedarme pensando, pero hoy lo puedo hacer con una foto, que no hay una historia detrás y es una foto perfecta, súper acomodada. Armada para la foto. Recontra, que busca generar justamente ese impacto. Pero si yo lo hago de esta manera inconsciente, como que caigo en la trampa. Claro. ¿Lo puedo hacer todo el tiempo? No, pero la mayoría de las veces como compramos lo que nos venden, ¿sí? Y ese es un poco el funcionamiento de Instagram. Creo ¿sí? que ese punto me importa lo de la historia no armada, ¿no? Porque eso es cierto, la red social es un debate. El otro día he escuchado que no se piensa como red social ya Instagram, sino como una red de interés. Ya no lo usamos para mirar a ver solamente la vida del otro, sino además todo lo que nos interesa y todo el algoritmo que está armado para eso, sí. para nuestros propios intereses. Y que a veces en esto que vos decías, el algoritmo termina pensando por nosotros a partir de lo que cree que nos puede interesar y es como un bombardeo constante. Exactamente, ni siquiera es por nuestro interés, sino por lo que le interesa al algoritmo. O lo que vende, o lo que está como en auge. Y ahí se desprende, para mí, el límite más importante y el que marca la diferencia, que antes la comparación era más espaciada. Si yo no me juntaba con alguien a charlar o medianamente iba al trabajo o pasaba a visitar a mi familia, tal vez no era constante. Hoy esa comparación con las redes sociales es 24/7. Claro, antes había un respiro por lo menos para compararte. Somos nosotros los que tenemos que poner esa censura a esto de scrollear, que a veces decimos se me fue un montón de tiempo, y esa pausa que no le permitimos es como de alguna manera no le damos tiempo a nuestro sistema emocional y cognitivo para procesar. Porque nos puede pasar que después de scrollear uno se queda como con una sensación de vacío o de angustia peor de cómo se sentía antes de entrar a esta red social que, como decía antes, se busca o se piensa como un pasatiempo y termina siendo como un lugar incontrolable o sin censura. Entonces, no es que nos comparamos más porque sí, ¿sí? La comparación está intensificada por este contexto social y también porque en esa comparación hay un sesgo, ¿sí? O sea, primero es parcial. Esto que yo decía, no tenemos la historia completa y la foto está pensada y programada para que se vea bonita, ¿sí? Y en esa distorsión uno termina en una catarata de pensamientos automáticos súper críticos. Muchas veces es, esto estoy perdiendo el tiempo, lo que están haciendo los demás con su vida y yo no, y eso es una comparación que nos puede llevar a lugares como de mucho malestar. Quiero compartir algo un segundo, sí, porque es muy de esto lo que está diciendo Sofía. Sí. El otro día estoy leyendo el texto La desaparición de los rituales del filósofo surcoreano Byung Chul Han, y él hablaba de la percepción serial. De que hoy en día sufrimos de un tipo de percepción sin límites, sin cortes. Entonces, este tipo de percepción en la que estamos envueltos por Instagram o cualquier red social como TikTok, no tenemos la capacidad, o sea, nos deteriora la capacidad de experimentar la duración de algo. Todo tiene continuidad, todo tiene scroll. Entonces, esto que vos decís, ¿no? O sea, mira cómo la comparación puede llegar a algo sin límites. Lo que pasa es que por eso el scroll viene un poco relacionado a eso, es no respires en el medio mientras mirás una imagen y la otra y cada vez es más rápido. Y para la cabeza es comparación. Por eso es como que no le damos nosotros tiempo a nuestro proceso cognitivo de pensar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tal vez el bajón viene después, porque toda esa información a algún lugar se va, básicamente. Y en eso está la cuestión de ver la comparación como mecanismo que está por debajo, pero lo que nosotros estamos hablando es conductas. O escroleo, o me comparo, o pienso, pero bueno, hay todo un sistema que se gesta detrás que tiene que ver con lo emocional, lo que genera a nivel de pensamiento y a nivel de emociones que se desatan de eso. Y además este tipo de consumo con scroll, con las personas que hoy quizás nos están escuchando y están quizás
están haciendo como insight de, che, si yo también scrolleo, sepan algo. Se está deteriorando la capacidad cognitiva de poder retener información compleja. A veces puede pasar que vos, estas personas que sufren mucho de esto, les cuesta leer. Les cuesta poder interpretar, sostener algo que dure más de 5, 8 segundos. Una conversación. Una conversación. No lo sostenés porque no aguantás. Exactamente. Que no haya este tipo de información frecuente. A ver, también, ¿se puede luchar con eso? No. Porque es esto que yo decía, es un poco el sistema en el que vivimos. Pero es diferente de medir el impacto y de regular, ¿sí? Cuando yo estoy cayendo como en este mecanismo casi de manera automática. Pues no vamos a poder escapar. Yo no creo que la palabra igual sea luchar. Yo creo que uno tiene que también pensar de qué manera quiere vivir la vida. Si vos querés estar todo el día tirado en un sillón mirando una serie y cuando no estás tirado en el sillón mirando la serie estás scrolleando en las redes sociales, ¿de qué estás nutriendo la vida? Sí, si no te sentás un segundo a leer un libro para reflexionar, tener una charla que sea nutritiva, que te habilite a pensar de una manera distinta la forma de vivir la vida. Les voy a recomendar una aplicación que me lo recomendó un paciente que sufría de esto. Él estudia ingeniería en informática y me dijo, descargate la aplicación No Scroll. Regula tu cantidad de scroll. O sea, si entras en ese circuito vicioso de scroll, descargate esa aplicación y esa aplicación se va a encargar de regulártela. Vas a sentir malestar, ¿no? Porque claramente te va a regular algo que no tenés ganas de que te lo regulen, pero créeme que te vas a sentir mejor. Entonces ahí la pregunta es, ¿hago lo que me hace mejor o hago lo que tengo ganas de hacer? Sí, y también qué hago con mi vida después de scrollear, porque por ejemplo yo en las redes sociales tengo un tiempo límite para usar las redes sociales y después creo que son cada 15 minutos, me aparece ese tiempo. Yo ahí puedo decir, bueno, posponer hasta mañana, bueno, no sé, me da como 3 opciones y ahí es la autorregulación, esto que hablamos del adolescente. El adolescente no se puede autorregular y decir, bueno, voy a posponerlo o no lo voy a hacer. Vos como adulto sí podés decir, bueno, me pospongo esto o pauso, dejo de usar las redes sociales, ¿qué más hago? Bueno, por eso es un uso sano, porque lo pensaba también. A nosotros, para que nuestros oyentes nos puedan encontrar, tienen que hacer uso de las redes sociales con todas las plataformas que Maca dijo al principio, pero también es como un poco ser selectivo con qué estoy consumiendo, ¿sí? O sea, aplicar un poco ese filtro a qué estoy consumiendo, porque también yo puedo sacar mucha información de las redes y hacer un uso o súper tóxico o un uso sano, ¿sí? Regulando la intensidad, la frecuencia y los momentos también, ¿sí? Bueno, entonces como para cerrar un poco lo de las redes sociales, está bueno que podamos regular el uso de las redes y poder identificar el impacto que tiene la comparación y las redes en nuestro estilo de vida o en nuestra forma de vivir. Creo que son como los 2 puntos a resaltar. ¿Qué más hacemos además de las redes sociales? Ahora, ¿qué ibas a decir? Escuché ahí la respiración, chicos. No, vamos que a dar me un quedaba freno. pensando y tenés razón, o sea, está muy bien, o sea, todo lo que tiene que ver con las redes, adolescencia, pero me da la sensación de que tenemos que apuntar o sea, recién hablábamos de cuándo arrancaba esto, ¿no? Y me parece que falta la familia. Familia. Gran tópico. Sí, claramente. Podemos, a ver, si nos adentramos un poco en la familia, recién hablábamos del artículo que leí de esta licenciada que planteaba que la comparación empieza en la adolescencia. Yo me iría un poco más atrás y me iría ya en la infancia. Para mí la comparación empieza en la infancia hasta mismo, no solo desde la mirada de la familia, sino también dentro de la familia. ¿Por qué? Porque entiendan que la familia es un organizador y funciona como un sistema que organiza no solo la identidad de quien se construye adentro, sino también un sistema emocional de cómo vamos gestionando y atravesando nuestras emociones, ¿sí? Entonces, en la familia no solo hay roles, mamá, papá, jerarquías, a quienes hay que respetar o a quienes no. Cada familia construye su jerarquía dependiendo de su forma de querer vivir, pero también hay etiquetas familiares. Y mismo las terapias sistémicas esto lo tienen como muy trabajado, porque es algo que se aborda dentro de la terapia sistémica y dentro de una familia. Y les propongo también a los oyentes que puedan hacer un
un mini viaje introspectivo sobre qué etiquetas tienen ellos en su familia, qué mensaje tienen de su familia, quiénes son dentro de la familia. Porque en una familia tenemos al problemático, al débil, al más responsable, al inteligente, al fuerte, a la más sensible, al que le va mejor, al que le va peor. Creo que tenemos un montón de... Y se puede seguir internamente. Y cada familia tendrá sus etiquetas y cada persona, el padre gruñón, la madre callada, sobreprotectora, insensible. Perfecto. Miren la cantidad de etiquetas que pueden salir y eso, la verdad es que termina siendo una posición en la que yo me identifico y eso me lleva también a compararme. Me comparo con el ideal de cómo debería ser. Si soy la sensible, tendría que ser más fuerte. Con cómo son mis hermanos, en este caso, cómo es mi madre, cómo es mi padre, yo tendría que ser más fuerte como mi padre, tendría que ser más comunicativa como un hermano. Me comparo con quien quiero ser y salir de ese lugar de quien soy. Entonces, en una familia también nos construimos dentro de esta comparación. Sí, lo que pienso ahí es que, dicho de esa manera, la comparación es algo que se va internalizando y después cuando ya salimos al mundo no hace falta que venga desde afuera con todo este bombardeo que hablábamos antes porque ya lo internalizamos como en nuestro nicho constitutivo, que es nuestra familia. Entonces termina armando quién soy. Y además fíjense que también la comparación en sí, como ustedes están hablando a nivel general, como aparece como rol dentro de una estructura familiar, además también es como, bueno, si ese nene o esa nena se enoja mucho, ya sos como tu padre, ya sos como tu madre, ya sos como tu hermano. ¿Por qué no sos mejor? ¿Por qué no sos como tu hermano que se queda tranquilo en el costado? ¿No? ¿Por qué no sos como...? Porque fíjate cómo empieza como a ponernos los límites y los techos también de nuestra personalidad, como no llegues más que esto porque si no sos igual a papá, sos igual a mamá. Mismo hay quienes son madres se van a sentir muy identificadas. Hay una frase muy rápida que aparece que si mi primer hijo fue tranquilo, ya en la panza ya estoy armando una comparación del segundo hijo que va a ser un catrasca o un desordenado o va a ser más inquieto o va a ser el más rebelde. Sin darme cuenta, no solo ya los estoy comparando como madre, sino que ya los estoy ubicando. Y eso es el tema de que en la familia nos ubicamos y habitamos ese quién soy dentro de lo familiar, que a veces lo arrastramos en la adultez. Y ese es un gran problema, porque yo hoy en día trabajo con pacientes que se han quedado con estas etiquetas de soy la sensible, la frágil de la familia y nadie se me escucha o no me escuchan o no me cuentan temas y problemas familiares porque me puede llegar a afectar o me puedo sentir mal o porque soy sensible. Sí, y a veces ni siquiera son palabras nuestras, sino son palabras que toda la vida aprendimos a escuchar y las utilizamos con nosotros mismos. Pero ya que vos traías este tema, Maca, pensaba, ¿qué pasa cuando la comparación termina como tocando una falta estructural? Bueno, voy a traer un caso de una paciente que mismo me lo anoté y lo quiero leer para que pueda introducir un poco este tema de la falta estructural. Bien. El otro día hablaba con una paciente y se la veía con una mezcla ahí como de sensaciones, ¿viste? Cuando entras al espacio terapéutico y la ves como la cara. El cuerpo habla. Realmente el cuerpo comunica, las expresiones corporales comunican y simplemente le pregunté, ¿cómo estás? Y ella me respondió esto. A ver, quiero que entiendan que acá hay un consentimiento informado y claramente lo leo porque hay frases que están siendo modificadas para preservar la intimidad de la paciente. Y me dijo, estoy cansada, agotada, angustiada, podrida de ver que la vida de los demás parece más fácil. Que todas mis amigas tienen un padre que las ayuda económicamente y yo siempre tuve que pelearla desde abajo. Y ahí realmente pensé, qué dura está siendo con ella, qué dura está siendo esa comparación con las amigas con ella. Claramente que lo más fácil podría haber sido decirle como terapeuta todo lo que ella había logrado, todo lo que ella había construido,
pero no iba a ser una buena intervención poder hablar de eso, porque claramente ella no estaba viendo eso en ese momento. No estaba disponible en ese momento. Ella estaba necesitando descargar esto, pero sí tenía que poder identificar con qué se estaba comparando, qué de su vida estaba siendo comparada. Realmente, ella sinceramente se está comparando con una falta, en este caso estructural, no tiene un padre, y siempre la lleva al mismo circuito negativo de por qué los demás sí y yo no. Entonces, lo que se trabaja mucho en terapia es el gran disparador emocional que esto lleva cuando nos comparamos con algo que buscamos afuera y que en realidad lo tenemos que empezar a construir desde adentro. ¿A qué me refiero con esto? Hay que tener cuidado con qué nos comparamos también. Si yo me comparo porque los demás tienen algo que yo no tengo, estaría bueno poder pensar cómo puedo construirlo, no desde la creencia de yo no valgo, como yo no tengo no soy, yo no soy suficiente porque los demás tienen algo que yo no tengo, porque si no te vuelve en este circuito que te desvaloriza y que también rompe mucho las bases por donde te construiste. Yo creo que este ejemplo, qué difícil debe ser cuando uno se compara con la falta estructural, como vos bien decís, con algo que además es más amplio el tema, pero para poder ir a lo que quería ir. Compararse y la frustración. Cuando una persona está frustrada y se entra a comparar, es terrible. Un camino sin salida. Porque la frustración, esto que es un rasgo de frustración, o sea, está frustrada porque primero apunta a la facilidad de algo. Cree y supone uno que va a ser más fácil mi vida. Si pero a eso externo lo hizo propio. Porque a eso externo de no tenerlo terminó siendo algo propio de su sistema. De lo que me falta. Exactamente, y del valor. Y sobre todo lo categórico del siempre. ¿Sí? Y ahí aparece lo que yo decía antes del sesgo. Como no ver la totalidad, sino una parte. Como el siempre, o el nunca, o el todo, o el nada. Y bueno, creo que es un ejemplo como muy crudo, pero que a veces puede aparecer hasta en un diálogo propio. Acá yo te tenía a vos como contrapunto. Pero a veces somos nosotros hablando y replicándonos este discurso todo el tiempo. Sí, y hay algo que también para entender, no es que esto se puede trabajar en una sesión, que a veces pasa un poco esto de quienes nunca han ido a terapia, se trabaja en una sesión y listo, porque algo que yo le explicaba a esta paciente es que este tipo de comparación, que en realidad es una falta que ella tiene adentro de su vivencia, realmente engloba y ensucia, por así decirlo, otras áreas de su vida. No es que solamente me comparo con esto y ya está, lo trabajo y listo. Realmente termina afectando y complicando hasta mismo sus relaciones sociales, porque por momentos la vuelve una persona envidiosa que termina diciéndole comentarios despectivos a sus amigas porque ella se siente mal con lo que escucha y no puede hacer un corte entre lo que el otro tiene y con lo que yo tengo que trabajar. Entonces no es que se trabaja en una sesión. Acá hay que visibilizarlo y ver cómo esto empieza a afectar otras áreas de la vida de la persona. Y trabajar las cosas no es lo cerré, lo taché de mi lista como un pendiente. No funciona así. No, y además que no se trabaja solamente con lo que el paciente sabe. El paciente ya sabe que no tiene padre. ¿Viste qué pasa muy? ¿Qué me va a decir el terapeuta? ¿Qué me va a decir el psicólogo, la psicóloga? Si yo ya sé. Sepa. Claro, que yo no sepa. Si yo ya sé que no tengo papá, ya está. Y es que no, es que en realidad el trabajo no es justamente todo siempre sobre lo que vos sabés, sino cómo podés lidiar tu vida con esa falta, porque es lo que te tocó, es la lotería, la famosa lotería de vientre. Vos naciste en esa familia, con esa estructura. Es lo que traemos, no lo que elegimos. Es así. Sí, y lo que sabés es una porción, y en terapia por lo menos se trabaja con lo que no sabés, que es el impacto que genera eso que sabés. Ya sabes que no tenés padre, pero ¿cómo te afecta a lo largo de tu vida en el trabajo, con autoridades? ¿Cómo te afecta con los límites? ¿Cómo te afecta con las personas? ¿Cómo te va a afectar el día de mañana que vos quieras tener hijos? ¿Sí? La forma en la que querés construir tu paternidad o tu maternidad o tu rol. Sí. Ese rol que no tuviste. ¿Y de qué manera podés construir vos ese rol que no tuviste? Son roles, no son personas lo que necesitamos. Sí. Y ahí pienso también en,
creo que en lo personal lo interesante, pero también lo difícil de nuestro trabajo, porque la historia de esta paciente puede ser la historia de un montón de personas, ¿sí? Falta de un padre, de una madre y muchas más, pero ahí vemos la individualidad de cómo replica eso en una persona y capaz que en otro con la misma historia o más dura o más difícil no gatilla todo lo que puede desprender en alguien, ¿sí? Entonces es como el caso por caso que tiene nuestro trabajo. Sí, hasta mismo nosotros acá tenemos muchos oyentes que han migrado a otros lugares, a otros países, y la comparación social está muy presente ahí de entrar a un trabajo y tener personas que ya viven en ese lugar y que tengan un estilo de vida o ven la necesidad económica de otra manera, y es como ellos no vivieron la vida, no saben el esfuerzo que a mí me llevó llegar hasta acá. No tienen por qué saberlo. Yo tengo que trabajar en dónde le estás poniendo la importancia. Sí, es muy difícil, ¿no? El tema, porque al fin y al cabo esta comparación con familia, otras familias, otros padres, otras madres, al fin y al cabo la persona, como alguna vez me ha pasado, bueno, pero no puedo dejar de hacerlo. No puedo dejar de compararme, no puedo dejar de ver eso. Y es como que a veces en esos puntos cuando alguien no puede dejar de hacer algo es porque hay algo que la cabeza está buscando constantemente afirmar. Bueno, mismo hay un trastorno por comparación. ¿Ah, sí? Sí. Hay un trastorno por comparación cuando se vuelve obsesivo. Obsesivo, porque hay algo constantemente de confirmar una afirmación que yo me digo: si yo no tengo padre, por eso no puedo. Yo no tengo madre, por eso no puedo. Entonces busca la cabeza sin darte cuenta esa confirmación. ¿Ves que no puedo? ¿Ves por qué me pasa lo que me pasa si no puedo por esto? Entonces es tratar de desarmar esa búsqueda constante de afirmar que tu vida pasa todo por lo que no tenés. Es tratar de desarmar, porque realmente no es justamente ese el punto donde vos vas a sentir un poco más de salud en tu vida. Bueno, ahí nos podemos ir igual por las ramas, pero me parece que lo vamos a cerrar ahí. Sí, lo vamos a cerrar ahí. Pero sí, como para poder armar y volver a redireccionar un poco el podcast de hoy, el tema de hoy, está bueno poder entonces pensar qué es la comparación en la vida de una persona. La comparación habilita la construcción, termina siendo un síntoma, es una defensa, como vos recién decías. Bien. Recojo esa pregunta y ordeno un poco lo que fuimos diciendo. La comparación, como dijimos, es un mecanismo psicológico básico y casi primario, porque estuvimos desarrollando de dónde viene, y nos permite ajustar nuestras expectativas, ubicarnos en el mundo, tiene un valor identitario, pues nosotros a partir de la comparación nos formamos. Entonces, pensándolo de esa manera, hay como un procesamiento normal, sin patología. Pero de acuerdo al uso que se le dé, puede estar actuando como defensa, en este caso cuando funciona como un escudo, como que yo me imposibilito conectar con eso que me duele, y lo hago casi como verborrágico o como catártico, de alguna manera, porque lo que hay detrás puede o desarmarme más, o puede ser que no esté listo para conectar exactamente con eso que sí debería trabajar. Como correr el velo de qué me está queriendo decir la comparación e ir un poquito más hacia atrás, pero también se puede volver un poco más sintomático, y ahí es importante observar esto que decíamos: con qué frecuencia se da, con qué intensidad, a veces muy rígido y como muy estructural y casi automático, y de esa manera termina complementándose con otros malestares como más ansiedad, baja frustración, o todo el tiempo repercutiendo en nuestra autoestima o en el valor de lo que nosotros creemos que somos. Estoy completamente de acuerdo. Sí. Sin nada para agregar. No, la verdad que no, porque bueno, entonces iba a decir eso. No, pero pensémoslo también como para dejar alguna guía a quienes nos escuchan, que pensar si la comparación está haciendo una referencia o ya está armando un criterio personal de cómo debería verme. Sí. Yo, mi recomendación es: comparate con vos mismo. Comparate con lo que hiciste el año pasado. Mirá tu año pasado y evalúa a ver cómo hoy estás, para poder... Porque realmente lo que vos hagas con tu vida, tanto este año, en este momento, o el año pasado, realmente te deja la posibilidad de decir: bueno, a partir de ahora quiero modificar esto, ¿no? Si el año pasado tenía ganas de estudiar
algo, como ponerme a manejar, quería arrancar manejo y este año no arranqué, comparate con ese año y preguntate, che, yo esto que tenía ya del año pasado todavía no lo mejoré. Bueno, me parece que quizás tenga que arrancar terapia, porque hay cosas que a veces uno los puede arreglar por uno mismo, pero a veces es a través de la conversación en donde uno descubre. Sí, hay un otro que a veces que te guía. Sí, que me confronta o me devuelve algo que yo no puedo ver o me corre un poquito esa mirada. Yo también pienso que está bueno mirar afuera. Mira afuera porque afuera hay mucha información. Yo puedo tener un valor nutritivo muy importante en amigos, en mi pareja. A veces puedo tener lugares sanos también. O sea, mira afuera, pero mírate a vos. O sea, mira hacia afuera lo que te gusta, lo que no te gusta, pero volvé a vos porque es en lo único en donde vas a poder elegir y decidir. Creo que la comparación puede servir como un recurso natural. Esto de mirar afuera, pero no siempre que sea auto-boicot, sino decir, bueno, me gustaría lograr esto que veo del otro. Pero ¿cómo lo haría conmigo? ¿Qué cosas tengo yo para poder llegar ahí? Bueno, bien, ¿cómo lo transformaría a mi estilo de vida? Y también no perder el foco, como vos decís, de qué quería lograr antes, que quizás me quedó como en el paso del año y ahora quiero volver, porque cada uno sigue su camino de vida. Quizás hay uno que está comprando una casa y yo quiero aprender a manejar y mi foco tiene que ser aprender a manejar. No puedo querer, compran la casa, quiero la casa. Ahí, ojo, porque termina siendo invalidante para el estilo de vida de uno. Sí. Y además, para pensar un segundo brevemente más, los tres somos psicólogos. Pero los tres estamos en esta mesa hablando de lo mismo, pero los tres venimos de caminos diferentes. Sería injusto compararnos entre nosotros tres, aunque tengamos resultados similares al final del camino. Pero no estaría mal compararnos en el sentido de decir, che, él logró esto y me gusta el camino que lleva. ¿Sí? Claro. Hasta mismo dentro de la profesión te puede pasar de vos seguir un camino dentro de tu criterio clínico y que una colega esté estudiando otra cosa, y eso es una comparación, es decir, ay, me gustaría estudiar eso, che, voy a arrancar. Y bueno, porque ahí sería un poco una comparación a modo de inspiración. Admiración. Sí. Admirar al otro es un tipo de comparación saludable en donde admiro. Un poco más benévola. Claro, y quizás la envidia es un tipo de comparación, lo dejamos para quizás otro podcast. Él está abriendo todo. Todo el tiempo. La segunda. Todo el tiempo. Y pero la envidia es como una comparación negativa y la admiración es la comparación positiva en donde algo del otro me gusta y quizás me sirva como inspiración. Bueno, les dejo ese tema a los oyentes a ver si les gustaría que en algún episodio podamos hablar sobre envidia y admiración, pero hoy voy a tener que cerrar este episodio de comparación. Tengan en cuenta entonces que la comparación ayuda si la uso para avanzar en la vida y no como algo que me arrastra hacia atrás y me termina perjudicando. Esto es... Tenemos pelis. Bien, ¿hicimos la tarea, Mati? Yo algunas sí. Yo tengo una peli. ¿Vos tenés peli? Sí, obvio. Casi que no dice. Te doy la pauta, empezás, rompe el hielo. Bueno, rompo el hielo. En base a esto de la comparación familiar en la etapa de adolescencia, Into the Wild. Into the Wild marca justamente el momento crítico en donde una persona tiene que decidir después de los 18 qué hacer con su vida y tiene una vida totalmente armada, la familia estructurada para que ya seguramente se case el día de mañana, tenga su casa propia, tenga el trabajo del padre, le regalan un auto, toda la vida muy armada y estructurada, y decide hacer otra cosa, ¿no? Decide hacer algo que el mandato no está escrito. El mandato le decía otra cosa y él tomó otro camino. Bien. Encima es una peli basada en una historia real también, esa. Into the Wild es basado en una historia. Es verdad. Sí. Es un libro que se hizo película y está muy bueno. Qué gran película. Bien, yo voy a mencionar 2 libros. Como ustedes van a mencionar pelis, yo me voy para 2 libros. El monje que vendió su Ferrari. Muy en auge ese libro también. Hay que ver si se consigue en las librerías, pues está muy, muy solicitado. Y Los 4 acuerdos. ¿Por qué Los 4 acuerdos? Porque muestra mucho los valores de cómo uno quiere llevar la vida. Y a veces, para poder frenar la comparación, nos ayuda a poder decir qué estilo de vida quiero tener. Y eso te va a guiar sobre qué te estás comparando. Bien. Yo lo que pensé es en, esta serie que es Black Mirror, que tiene un capítulo específico donde se van poniendo puntajes. Crudísimo. Sí, muy crudo, que uno lo ve y dice,
es para tanto, y a veces como, sí, allá vamos. Y después otra serie que a lo mejor es más el efecto que genera, porque tiene esto de que es como perfecto y bello. Pensaba en Emily in Paris, que es como muy idílico, entonces a veces cuando uno lo está viendo, compra también esa perfección en cómo está pensada, en cómo está escrita, en cómo está filmada, y apunta en esto que hablábamos de lo bello y lo perfecto que impulsan las redes sociales. La estética perfecta de Emily in Paris no tiene baches, esa estética. Bien. Envidiosa, chicos. Envidiosa. O sea, es básicamente lo que es compararse negativamente. Pero envidiosa déjamela para el... ya la quemo. La vamos a volver a repetir. Va a volver a estar en la lista. Ya estamos. Bueno, antes... Sí. Para todos los oyentes, sepan que nos pueden volver a escuchar o escuchar el episodio en YouTube, en Spotify, en psi.deacuerdo. Pueden buscarnos en la página, pueden solicitar terapia, pueden conocernos, porque en la página también habla de quiénes somos, todo el equipo que hay detrás de psi.deacuerdo, todos los profesionales que también están dentro de Punto de Acuerdo. En la parte clínica de este espacio, tenemos un espacio clínico para lo que es atención a pacientes, y también en la sección podcast de la página pueden escribirnos qué otros temas quisieran que hablemos, qué les pareció este episodio y con qué se comparan, con quién se comparan, cómo afecta la comparación en su vida. Nada, nos gustaría poder escucharlos. Ver un poco qué desprende este capítulo. Bien. Esto es Psicología Hecha Conversación, el punto donde las diferencias se acuerdan.